Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernán y por fin tenemos el Snyder Cut de Justice League, ya está disponible en HBO Max. Esta es una cosa histórica, algo que nunca habíamos visto, que los fans, la voz de los fans sea escuchada por años reclamando que saliera la versión original, la visión original de Zack Snyder para Justice League. Todos ustedes saben todo el drama que hubo detrás de esta película, detrás de las cámaras. Esta película pues obviamente salió una versión en el 2017 que fue una versión con otro director. El director Joss Whedon entró y hizo unos cambios radicales que pues no fue bien recibido por la gran mayoría del público. Hago la aclaración, yo vi Justice League en el cine, a mí me gustó mucho la película, hicimos una buena reseña, está aquí en este canal, la puedes ver. Y yo me mantengo con mi reseña porque yo sí disfruté Justice League de 2017. Sin embargo, esta versión que tenemos ahora, al ser la versión original, con una visión original que va atada a un universo que ya había empezado con Man of Steel, con Batman v Superman, bajo el mismo director y escritor, pues obviamente funciona mucho mejor. Obviamente al no tener una restricción de 2 horas, corre mucho más orgánicamente. Los personajes tienen espacio para respirar, para brillar. Eso es una versión muy superior a la versión del 2017. Y vamos a estar entrando un poquito en detalle en esas diferencias. Pero primero quiero darles mi opinión de Justice League, Zack Snyder's Justice League como tal. Cómo recibí la película al verla. Me pareció que la película es muy buena. Es épica. Está muy bien desarrollada. Tiene espacio, como dije, para que todos los personajes brillen. La acción es espectacular. Expande esas escenas de acción que vimos en la versión del cine. Las expande y tenemos más acción épica. Los villanos mejoran muchísimo. Tienen ahora espacio para tener una historia, para tú saber sus motivaciones. Los efectos visuales se ven súper bien, se trabajaron muy bien. Todas las escenas que tuvieron que repararle o volver a insertar a la película, tú no notarías que hay un cambio radical en los efectos especiales. El tono de la película es más serio que la que tuvimos en el 2017. Sí tiene toques de humor y podemos ver ese desarrollo de cómo empezamos el universo en Man of Steel y fuimos creciendo y suavizando un poco esa seriedad que tuvimos en las primeras películas y que ahora estamos llegando a un balance mejor. No tanto como en la versión del cine de Justice League, que quizás el humor fue un poquito más fuerte porque querían marvelizar la película, y eso fue uno de los errores que cometió Warner Brothers con esta película. En esta ocasión hay balance con el humor y el tono serio. Como dije, los personajes bien desarrollados, todo el mundo brilla. Así que la película es una película espectacular de superhéroes. Es tremenda película, es la culminación de este universo que empezó Zack Snyder con el DCEU, que nunca habíamos podido ver correctamente. Y eso pues por fin se corrigió, y es solamente gracias a los fans, gracias a la gente que estuvo en el movimiento de release de Snyder Cut, a todos los que creyeron que esto podía pasar, que yo les acepto. Yo me había quitado, yo dije esto no va a pasar nunca, esta gente nunca la va a soltar. Me sorprendieron, salió y está brutal. Así que si no han visto Zack Snyder's Justice League, véanla. Saquen las 4 horas, siéntense con calma y chequenla porque la película está brutal. Ahora, es bien importante notar que esta película no se puede dar una opinión de ella sin compararla con la original. Es imposible. Si tú viste la original y ves esta, siempre vas a hacer comparaciones. Me sorprendió mucho que la versión del cine, la que vimos, tiene bastante material que repite en la versión de Justice League. Yo hubiera pensado que era más material nuevo lo que había en la versión original que salió en el cine. Esta película, por ejemplo, cuando hacemos la comparación con Justice League de 2017, yo lo que pienso es, imagínate que tú estás en la escuela y tienes una novela que tienes que leer para el examen que tienes mañana y no la leíste nunca, y le dices a tu pana que está al lado tuyo, mira mano, yo no leí la novela, cuéntamela para ver de qué trata, para poder coger el examen. Eso es Justice League del 2017. Es el compendio de la novela. Es la novela for dummies. ¿Sabes? Es la misma historia, pero comprimida. Y eso hace que pierda esos matices, que estos detalles que ahora Zack Snyder tiene este canvas grande para llenar. Esas cosas que podemos disfrutar ahora, ese espacio no lo tuviéramos en la versión que salió en el cine. Esa es la comparación básicamente de estas dos películas, que sí es la misma historia. Si alguien pregunta, o a la gente que está diciendo, no, es una película completamente diferente. Es diferente, obviamente hay 2 horas más de material, pero el bare bones, el plot como tal es básicamente lo mismo.
Y hay muchas cosas que cuando veas Justice League del Snyder Cut vas a decir, esto yo lo vi, esto yo lo vi, esto yo lo vi, porque lo viste. So, ¿en qué se diferencia el contenido que repite en la versión del 2017? Hubo escenas que yo entiendo que, como se trabajaron en la versión del 2017, que tenía un runtime de 2 horas mandado por el estudio, no puede pasarte de 2 horas, tuvieron que cortar muchas partes. Hubo escenas que yo entiendo que actually se beneficiaron de eso. Hubo escenas que, esas mismas escenas, ahora en el Snyder Cut, que tienen el espacio del mundo para estirar, las sentí quizás un poco más estiradas, sin necesidad, cuando funcionaron bien en la versión del 2017. Por ejemplo, la escena de Steppenwolf en Themyscira, cuando él pelea con las Amazonas, que todo el mundo, ¿verdad? Todo el que haya visto Justice League la vio. Yo la sentí más tight, que funcionó mejor en la forma que la editaron en la versión del cine que en la versión de Zack Snyder, porque creo que la estiraron un poquito, se sintió un poquito estirada sin necesidad. No hubo ese sentido de urgencia que sentí en la versión del cine, porque después ellos se tomaron su tiempo y hubo un momento donde decía, mira, esta vez arranca y corre con la caja esa que te van a matar. Y eso en la versión original no pasó. Cositas así las estuve sintiendo a través de la película. No fue algo que me quitara el disfrute, al contrario, como dije, la disfruté al máximo y me encantó. Y pienso que la versión de Zack Snyder es muy superior a la versión del cine. Pero, ¿verdad? Haciendo esos contrastes, es que tú te das cuenta de las cositas donde no necesariamente ambos extremos son buenos, ¿ves? También con el runtime de 4 horas, pues tenemos espacio para hacer otras escenas que estaban originalmente, que las cortaron completamente de la versión de cine, como la escena con Iris West, como varias escenas en Star Labs con el personaje de Sheila Stone y Ryan Choi, que son personajes que sabíamos que habían cortado de la película, que se habló bastante de esto, y honestamente sí son escenas buenas, que funcionan, y que estoy contento de que las hayan colocado de nuevo en la historia de Justice League, pero al fin y al cabo no componen nada real para la historia que se está tratando de contar. So, entiendo por qué las cortaron de la versión que salió en el cine. Eso no quiere decir que las escenas son malas, que estuvieron mal actuadas y que no funcionan. Funcionan. Pero son escenas que yo digo, ok, yo sé por qué cortaron esto. Porque honestamente, pues sí, está cool, está ahí, pasó, pero no afecta la trama como tal de la película. So, ahí es donde tú vas viendo dónde ellos cortaron y por qué. Otra cosa que puedo decir también es que sí hay algunas escenas en la versión del 2017 que me gustaron más que las mismas escenas en la versión de Snyder Cut. Hay una escena donde Flash y Cyborg están desenterrando la tumba de Superman, y la conversación que ellos tienen en la película de que salió en el cine en el 2017 me gustó más, me pareció un poquito más jocosa y más a tono, y setea también algo que pasa al final que en esta pues no, en el Snyder Cut no se ve así. Otras cosas que sí funcionaron mucho mejor en el Snyder Cut son escenas donde entonces, todo lo contrario de la escena de Themyscira, hay escenas que las estiraron y fue mucho mejor. Por ejemplo, la historia del History Lesson, que es donde Wonder Woman le cuenta a Batman de la primera vez que Steppenwolf vino a la Tierra, y tenemos esa escena épica de la batalla de todos los ejércitos de la Tierra. En el Snyder Cut, como saben, y si han visto los cortos, es Darkseid quien viene a la Tierra, y esa escena es mucho más extensa, vemos más peleas, los dioses del Olimpo tienen un papel más protagónico, vemos Green Lanterns, vemos ¿sabes? Una escena súper épica, y funciona mucho mejor, se dan el tiempo para explicarte ese backstory en detalle, y eso pues funcionó mucho mejor. So, es una cuestión de balance, hay cosas que funcionan mejor en una y cosas que funcionan mejor en la nueva, pero aún así la balanza se sigue yendo para el Snyder Cut, en mi opinión. Tiene más peso. Y está brutal porque estas son las cosas que te ponen a pensar. Después de ver esta película, tú dices como que, humano, ¿qué estarán pensando esta gente de Warner Brothers cuando ven esta película, esta versión de Zack Snyder, y deciden, no, vamos a cortar todo esto, esto no me gusta nada de esto, vamos a hacer una versión de 2 horas nada más, vamos a hacerla que tenga más humor, vamos a hacerla que se parezca más a Marvel? Guay, esta película está tan épica, está tan bien hecha, que no entiendo esa conexión. Yo sí
puedo entender que el estudio quiera que sea un poco más corto. 4 horas en el cine, eso no se ve. Películas como ¿sabes? Se ve, pero bien raro. Películas como Endgame no llegaron a tener 4 horas. Y tienen el compromiso del público porque llevamos 10 años, ¿verdad? Esperando que Endgame saliera y entonces estaba todo el mundo comprometido. Pero esa no es la misma historia con Justice League. Justice League viene de reseñas malas para Batman v Superman. So, es diferente. Y yo puedo entender que el estudio pues obviamente está pensando en el dinero que van a hacer y todo esto. Pero hay un punto donde tú dices, ok, el sentido común se les fue. Y esa es la parte que no entiendo. Y ese fue mi mayor sentimiento al ver esta película. No fue salir con el pecho inflado, vi a mis héroes, esto está brutal, que fue como salí del cine en el 2017. Como básicamente es la misma historia, estoy viendo cosas que ya había visto, pero mejor desarrolladas. Pues sí, me gustó, pero no salí pompeado porque ya conozco la historia. El sentimiento que predominó, para mí por lo menos, cuando vi el Snyder Cut y la terminé, fue decepción. No porque la película sea mala, decepción porque esta es la película que teníamos que haber recibido en el 2017. Esta es la versión que pudo haber hecho que el DCEU fuera otra cosa, que estuviera a la par con Marvel. Sabrá Dios qué otras cosas hubiesen venido después de esta película que tuviéramos ya. Y entonces, ahí es que me duele, porque pudo haber sido otra historia. Y lamentablemente DC ahora mismo, en la opinión pública, son los peores. Y eso pues se pudo haber evitado si el estudio hubiese tomado mejores decisiones. Ahora, vamos a hablar sobre la película como tal, que fue lo más que me gustó, qué cosas funcionaron. Los personajes. Los personajes, todos se sienten que están en character. Flash y Cyborg son los más que se benefician de los héroes. Tienen unos arcos más importantes, especialmente Cyborg. Cyborg es bien importante para la historia. Mucha gente está diciendo, el mismo Zack Snyder está diciendo que Cyborg es el corazón de la historia. Yo no sé si yo diría que es el corazón, pero es bien importante en la historia. Y es un personaje que tiene un cambio brutal de la versión de Justice League del cine a Snyder Cut. Quedó muy bien, la actuación de Ray Fisher fue bastante buena. Flash, a pesar de que sí tiene un rol más importante en las cosas que hace para la trama, para ayudar a la liga, pero su personalidad me sorprendió, que fue básicamente la misma personalidad que tuvo en la versión del cine. Yo pensé que iba a ser algo más serio, sin embargo, es básicamente el mismo chamaquito que está sorprendido y que es básicamente el comic relief de la película. Sobre eso me sorprendió. Parte del humor que hubo con Flash, honestamente me gustó más el de la versión de cine que el que usó Zack Snyder, pero está en la misma línea. Los personajes de Superman, Wonder Woman, Aquaman, todos se sintieron bastante igual que como fueron sus roles en la película del cine. Batman mejoró porque pues tuvo estas escenas de humor forzado que hubo en la versión de cine, no están, y tiene un tono más serio como debe ser, pero también se ve ese optimismo que Batman va adquiriendo a través de las películas, ¿verdad? Que es parte del crecimiento de él como personaje. Después de la muerte de Superman, él se da cuenta de su rol y habla mucho sobre ese cambio. Y se siente, se palpa, la actuación de Ben Affleck muy buena. Los cambios más grandes fueron en Cyborg, Flash y Batman, en ese orden. En los villanos, Steppenwolf mucho mejor desarrollado. Tenemos un backstory, sabemos por qué él está haciendo lo que está haciendo. Que son cosas que no nos explicaron casi en la versión del cine. Eso quedó muy bien. Los efectos especiales de Steppenwolf en fotos y en los trailers no se notaba. Quizás había preocupación, pero les puedo decir que se ve brutal. El trabajo del CGI está bien trabajado. Yo siempre dije que yo me gustaba más el diseño de Steppenwolf del 2017 porque es más parecido al cómic. Steppenwolf en los cómics es un tipo, no es una bestia. Pero tengo que admitir que esta versión de Steppenwolf en la película, como quedó finalmente, se ve brutal. Me sigue gustando más la versión más hombre, ¿verdad? Porque es más fiel al cómic. Pero este diseño, no puedo decir nada malo, se ve brutal. Las pullas y la cuestión, todo se ve brutal. El resto de los villanos, ¿verdad? El villano grande, que aunque está tras bastidores, es Darkseid. Y esto fue lo más que me gustó de toda la película, es lo más que yo estaba esperando. Es lo que no tuvimos en la versión del cine y estuvo brutal. Darkseid está espectacular, ¿sabes? Es todo lo que yo quería ver y más. Sí, me quedé con las ganas de ver más, pero pues se supone que esto iba a tener más secuelas y pues no sabemos qué va a pasar con eso ahora. Pero estuve bien complacido con el look de Darkseid, con la actuación, con la voz, con cómo se comportó.
me pareció bien genuino. Así que eso está bien interesante. Me gustó ver personajes como de Saar y Granny Goodness, los Parademons y todas estas cosas. Se veía más a tono con la visión de Jack Kirby, que es el creador de estos personajes en los cómics y uno de mis favoritos. Eso me gustó mucho también. En los efectos especiales, como dije, se ve muy bien. El budget que tuvieron para terminar los efectos especiales de las partes que no salieron en la versión del cine se ve espectacular. Lo único que puedo decir que me sacó un poco, y creo que pasó lo mismo en la del 2017, pero en esta lo noté más, fue Cyborg. Especialmente su rostro, noté que se notaba bastante el CGI. Pienso que se hubiese beneficiado si hubiesen usado algún tipo de prosthetic o maquillaje en la cara solamente y que el resto del cuerpo fuera CGI, porque hay partes donde se ve que tuvieron que, aunque él tiene, ¿verdad? Parte de su cara es su cara, pero se ve que hay CGI encima de la cara y se nota. Obviamente, ¿verdad? Ellos tienen un budget limitado para esto, para terminar la película, y tenían que hacer a Darkseid, tenían que hacer a Steppenwolf completamente, tenían que hacer un montón de cosas. Y pues se nota que sufrió un poco porque un personaje como Cyborg, ¿sabe? Tiene que ser bien difícil de animar. Eso es lo único que puedo decir malo de los efectos especiales. Aparte de eso, todo me ha parecido espectacular. El pacing de la película, aquí es donde creo que es que más sufre el Snyder Cut, porque como dije, ahora a Snyder le dieron las llaves. Tú guías, papi, dale, que sigue por ahí para abajo. Y ahora él se va a echar para atrás. Después de todo lo que ustedes me hicieron, que me sacaron, que todo está. Ahora yo voy a hacer la historia que me dé la gana. Y se nota que, ¿verdad? 4 horas de historia. Hay muchas escenas que son bastante largas. Hay escenas trademark de Zack Snyder que no es mis partes favoritas de él, donde pone como que estas canciones que por lo menos conmigo no conectan. Y como que las extiende un poco. Como mencioné, la escena de Themyscira la noté un poquito más estirada. Y el pacing pues se afecta un poco, pero no es nada que te saque de la película bien brutal. Yo vi las 4 horas corridas, no me levanté en ningún momento y me la disfruté completa y yo estaba engaged. Pero sí tengo que reconocer que maybe le dieron demasiado espacio. Aparte de eso, pues no tuve más ningún problema, pero sí, eso te demuestra, como dije ahorita, estas son las cosas donde tú ves que los extremos son malos. Que el estudio tenga todo el control y esté mandando cosas afecta, al igual que el director tenga todo el control y nadie le esté diciendo nada, también afecta. Hay que encontrar ese balance porque, ¿verdad? Ambos extremos son malos, las dos cosas se necesitan una de la otra. Hace falta un buen estudio que le diga que no al director, pero también que lo deje respirar, y hay que tener un buen director que sepa cómo llevar una historia, cómo hacerte involucrarte con esos personajes y cómo envolverte en la historia. Esas dos cosas no hubo nunca una fusión correcta en esta película, ni en la versión del cine ni en la versión nueva. Creo que ahí está de los dos lados. Entonces ahí es que yo digo que todavía al sol de hoy sí hemos visto la mejor versión de Justice League que vamos a ver, y es el Snyder Cut. Pero no hemos visto la mejor versión que pudo haber sido. La mejor versión que pudo haber sido está entre medio de estas dos versiones. Está en un Zack Snyder quizás un poco más controlado, con escenas que sean un poco más tight, donde el estudio le ha dicho, mira, ¿sabes qué? 4 horas es too much, quítale media hora más, quítale 45 minutos, hazlo más tight, evítate estas escenas innecesarias, y eso hubiese quedado una experiencia overall más fuerte, más cohesiva. Y eso pues lamentablemente no lo vamos a ver, pero pues dentro de lo que sí tenemos, pues sí tenemos una versión de Justice League que está espectacular. Es bien poco, estoy siendo nitpicky realmente, es bien poco lo que yo creo que hay que cambiar o que mejorar. Sinceramente estoy súper satisfecho con el Snyder Cut de Justice League. Estoy bien contento por los fans y por Zack Snyder, por los actores, por Ray Fisher, por Ben Affleck, Henry Cavill, todos, Gal Gadot, Jason Momoa, todos hicieron un trabajo espectacular. Y estoy contento de que hayamos visto por fin esa versión original que nos habían privado por todo este tiempo de ver. Sé que me he ido en un rant brutal. Eso es lo malo de no tener libreto. Así que nada, esta ha sido mi opinión de el Snyder Cut de Justice League. Como pueden ver, tengo mis sentimientos encontrados. Pero overall, ¿verdad? Mi experiencia, les tengo que decir, recapitulando, el Snyder Cut está brutal. Es muy superior a la versión del cine. Es la versión definitiva de Justice League que vamos a tener. Y nada, de verdad que les recomiendo que la vean. Saquen esas 4 horas, siéntense con un buen bowl de popcorn y disfruten
del Snyder Cut de Justice League. Así que déjenme saber ustedes en los comentarios si ya vieron esta película, qué les pareció, si están de acuerdo conmigo, si creen que la versión del cine es una basura total o que hay algunas partes que son redimibles. Vamos a terminar la conversación en los comentarios. Recuerda también que puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram. Y no olvides suscribirte a nuestro canal aquí en YouTube para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura aquí. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernán. Nos vemos la próxima.